pues vamos a discutir este problema que les propuse a vuestros compañeros. Este fue un ejercicio del año pasado, ¿de acuerdo? Que le llamo problema del aro parabólico. Me dicen que tengo un alambre, o sea, por cambiar un poco, que no... Ya habéis visto ayer la trayectoria parabólica en el lanzamiento, este también va por ahí, o sea, forzar a que no sean trayectorias exclusivamente circulares. Entonces tenemos un alambre con forma parabólica y me dicen cómo es, y igual a 3x cuadrado, todo en el sistema internacional. Todo. ¿De acuerdo? Es decir que, naturalmente, entonces tendremos, ahí 3 tendrá sus dimensiones. ¿Vale? Estoy colocando aquí coloqué los ejes, o sea que veis aquí el alambre. Y cogemos una bolita, le hacemos un agujero, lo mismo que el otro día, lo mismo que ayer, y la dejo desde una cierta posición, la posición correspondiente a x igual a menos 1. Está actuando la gravedad, como veis aquí en el vector, y la dejo inicialmente desde el reposo. Inicialmente tiene velocidad cero. No hay rozamientos con el alambre, entre la bolita y el alambre, y me dicen hallar la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita en función del peso de la bolita, es decir, en función de mg. No nos dicen cuánto es m y cuánto es g, pero en función de mg, cuánto va a ser la fuerza que ejerce 25 veces mg, 3 veces mg, lo que sea. Hallar la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita en función del peso, cuántas veces el peso, qué fracción del peso, lo que sea, en 2 posiciones. En el origen de coordenadas, o sea, aquí en el punto más bajo del alambre, y en otra posición un poco desplazadas, que era en x igual a 0,5. Esa era, como veis, ahí veis una segunda pregunta, realmente. Es la pregunta, no haría falta nada más que preguntar, pero como veis, hint es una ayuda. Entonces les puse primero una pregunta antes de esa como ayuda para contestar realmente al problema, que es: determina el radio de curvatura R de este alambre en cualquier punto razonadamente. O sea que eso quiere decir que uno necesitaría contestar a lo primero, a lo que hay más abajo, para poder contestar a lo segundo. ¿Entendéis? O sea que fui bueno, quiero decir, porque podía haber preguntado directamente lo segundo sin más, sabiendo que estarían forzados a hacer eso, pero bueno, uno es bueno por naturaleza. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer en esta situación. Bien, no pasa nada, es así todos los años, es lo mismo, hay que ser amables. ¿Qué creéis? Por ejemplo, en la posición más abajo, porque nos ocupamos de otra, no pasa nada. ¿Qué tendríamos? Para que os deis cuenta de que necesitamos precisamente el radio de curvatura. Tengo por aquí la bolita. Sí, cómo no. Que lo tengo aquí. De todas maneras, esto está quedando grabado, o sea que lo tenéis. Si quisiese ocultarlo por alguna manera, no lo pondría. Lo vais a tener en YouTube, si no cambio de opinión, a la vista, y podéis ahí lentamente leerlo. ¿De acuerdo? Entonces no quiero perder mucho el tiempo cuando lo estoy poniendo yo aquí. ¿Lo habéis entendido? O sea, no es que estéis ahí copiándolo, que para eso hago lo otro. Podéis copiarlo lentamente en casa, si queréis, haceros vuestros apuntes. Y ahora tengo ahí la bolita, es decir, que esto ha deslizado naturalmente, alcanza una cierta velocidad, pasa por ahí, naturalmente la conservación de la energía mecánica me va a decir que va a alcanzar la misma altura por el otro lado, luego volverá y a oscilar la cosa. Está muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por ejemplo, en esta posición? Diagrama del cuerpo libre, todo el mismo rollo. El sistema de referencia fijo al alambre es inercial, las leyes de Newton son válidas, suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración es válido. Entonces, diagrama del cuerpo libre, vamos a dibujar las fuerzas y tendremos aquí, por supuesto, el peso, y tendremos otra vez
la fuerza normal que tenemos, ¿no? El alambre. Esta es la que me están preguntando. Esta es... ¿Y cuánto vale eso? Uno diría, es una trayectoria curvilínea, ejes intrínsecos, tangencial, el centrípeto, en este caso apuntando hacia arriba, es decir, que tendríamos, o sea, en general tendríamos en esta situación n más mg, por supuesto, en cualquier situación, igual a la masa por la aceleración, eso en cualquiera. Aquí, lo único, el diagrama corresponde justo a esa posición. ¿Está eso claro? Entonces tendremos para esta posición, tendremos n, y ya descomponiendo a lo largo de ese eje, n menos mg igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería la masa por la velocidad que tiene en ese punto, vamos a llamarlo, no le pongo ningún subíndice, en ese punto, la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura de la trayectoria. Es decir, que tengo aquí n menos mg igual a m v al cuadrado. Es decir, n igual a mg más mv al cuadrado. Aquí, bueno, no es que no he dibujado nada, simplemente he dibujado el eje centrípeto. ¿Cuál es la aceleración tangencial? Pero bueno, uno se puede preguntar, oye, y si te coges el eje tangencial, aquí, ¿cómo será en esa situación la aceleración tangencial? Tú tienes esta ecuación y estás descomponiendo en el eje centrípeto y en el eje tangencial. ¿Cómo son las componentes tangenciales de las fuerzas? No, no existe. No, tienes toda la razón, no existe en esa posición. No existe porque, fíjate, descompón en este eje horizontal, tangencial, es horizontal en esa, 0 más 0 igual a m por a sub t, por lo tanto, a sub t en esa posición es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Estupendo. Pensad, entonces, qué pasaría para una posición intermedia. Ahí dificulta un poco, pero lo que es conceptualmente el problema es todo lo mismo. Es más fácil en el sentido de que los dos vectores aquí tienen la misma orientación, pero nada más. No. Bien, uno dice, tengo la velocidad en ese punto, liquidado el problema. Bonito sería si fuese así, porque la velocidad en este punto uno necesita naturalmente, pero R también lo necesita. ¿De acuerdo? Esto lo podemos obtener ya directamente por conservación de la energía mecánica. O si no, hacer integral al canto con un cambio de variable y hacerlo. Pero el resultado es precisamente no complicarse la vida. A ver si queda claro. Aplicar la conservación de la energía mecánica para obtener la velocidad en ese punto no es nada más que integrar la componente a lo largo de la componente tangencial, todo a lo largo de la trayectoria, todo a lo largo de esta trayectoria. ¿De qué? Naturalmente del peso, que es el que está realizando el trabajo, porque la fuerza normal del alambre sobre la bolita es 0. ¿Está eso claro? Bueno, pero necesitamos, esto lo podemos obtener fácilmente, o sea que esto es fácil, pero nos queda obtener R. Y ahí es donde creo que os habéis dado cuenta que yo podía haber dicho simplemente, es la juventud que empieza hoy, sus clases. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo que realiza la normal es 0. Si no he dicho trabajo, es el trabajo. El trabajo que realiza la normal es 0. En cualquier posición. ¿De acuerdo? Sí, más preguntas. ¿Por qué igual la aceleración tangencial hace? En esta posición, ¿de acuerdo? Las fuerzas tienen, ¿no? Hacia arriba la normal, hacia abajo el peso. Descompongo a lo largo del eje centrípeto, el eje tangencial, ¿cuáles son las componentes? 0,
O sea, 0 más 0 igual a la masa por la componente tangencial de la aceleración. Por lo tanto, la componente tangencial es 0, ¿no? Bueno, estupendo. Es decir, que justo en ese instante el módulo de la velocidad no cambia. En ese instante. ¿Perdón? Normal es igual a masa por gravedad por velocidad angular al cuadrado partido radio. Perdón, ¿dónde? Aquí. Aquí es n la fuerza normal. El valor, el módulo, la magnitud, que no me sale la palabra, la magnitud de la fuerza normal es igual al peso, la magnitud del peso, más la masa por la velocidad que tiene ese cuerpo en esta posición al cuadrado dividido por r. ¿Y eso es en todos los puntos? No, en el de partido. En esta posición, que es la que me están preguntando. Y os he dicho, me preguntan en otra, en esa posición tendríamos quizás ese diagrama de fuerzas, ¿no? La tangencial es la dirección tangencial, la fuerza normal tiene que ser perpendicular a la dirección tangencial, tendríamos aquí el peso, mg, y aquí sería la normal. Evidentemente estáis viendo ahí que la normal no tiene componente tangencial, pero sí el peso, en esa posición el peso sí tiene. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo es la vida. Yo podía haber dicho, incluso ahora, hay muchas formas de poder poner este problema. Una bonita sería, pensando en José, en su honor, decir, yo os digo la resistencia del alambre. Es decir, traducido al cristiano, ¿cuál es la fuerza máxima que puede aguantar ese alambre sin romperse? La fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre sin romperse. ¿De acuerdo? Fijaos que tercera ley de Newton, que bien me viene ¿no? La fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre es la misma que ejerce el alambre sobre la bolita en módulo, dirección, sentido contrario. Como veis, entonces me estoy preguntando ya otra vez por la normal. Y la pregunta sería en este problema, ¿en qué posición rompe el alambre? ¿Os dais cuenta de cómo es un juego de trileros? Prrras, 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 prrras. Y si no tienen idea, me voy a dar cuenta inmediatamente. Versión, me lo aprendo de memoria este problema. Problema, Miguel es un trilero. Prrras, te lo va a cambiar. Y te lo aprendes de memoria y no lo has entendido. Y entonces es inmediato. Como no lo has entendido, estás perdido. Entonces, de esta manera solo puedes calcular el radio en ese punto. No. ¿Qué? Vamos a ver. El problema, el enunciado, os he dicho así para empezar a decir, pues mirad, este es un ejercicio que hicimos el año pasado con vuestros compañeros. Algunos se acordará. Entonces, este era el enunciado. Y son en dos posiciones en particular. ¿Cómo es la fuerza normal? La fuerza que ejerce normal el alambre sobre la bolita, en esta, y en x igual a más 0,5. Pero podría ser en cualquier otra, es lo que estoy intentando decir. ¿No? ¿Qué queréis? Si yo he puesto el enunciado ese, pues... Ya, pero entonces, yo pensaba que ahora estabas hallando el... Vamos a ver. Estaba intentando explicaros por qué puse de esta manera tan cómica el enunciado del problema. Porque uno ve esto, y esto es un pantallazo, ¿no? O sea, hace un año. Jo, qué curioso, qué raro, escribe mal Miguel, tiene una letra mala, pero también es enrevesado el tío que pone pregunta segunda antes de la primera. ¿O no? Hasta es raro incluso para mí, porque esto lo escribía, como estáis viendo, ¿no? Entonces también es raro que yo ponga segundo y luego primero. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo esto y quizás, por cierto, quizás os vais al 2014-2015 y veis el vídeo, porque si esto lo puse como ejercicio, seguro que lo resolví, entonces está el vídeo ahí, no me acuerdo del día. Probablemente, si lo grabé, no estoy seguro, no me acuerdo seguro, o sea, lo resolví seguro, no me acuerdo si lo grabé. Si está grabado, lo tenéis ahí, también podéis comparar. Entonces, simplemente les dije, hallar la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita en función del peso en dos posiciones. ¿De acuerdo? Entonces les puse ayuda, en inglés, hint. Determinar el radio de curvatura R de este alambre en cualquier punto. Razonadamente, eso veis que lo escribí bien gordo, bien en grande. ¿Por qué? Porque habíamos tratado esto y yo no me interesaba que alguien sacase, porque creo que les dejé los apuntes, no estoy seguro, creo que les dejé los apuntes en ese momento y dije, yo no quiero que me copien una fórmula. Yo quiero saber cómo llegan a esa fórmula.
¿Que tienen la fórmula delante? Ningún problema. Pero aquí el problema lo tenían conmigo en razonadamente. Que no me lo razonaban era cero. Que me copiaban la fórmula, la utilizaban, ya sabían a lo que se atenían en el momento en que puse eso. ¿Entendéis? Ahora he ido desarrollando un poco la pregunta. ¿Entendéis que esto era superfluo? Que me lo podía haber callado. ¿Por qué? Porque he estado explicando un poquitín para una posición, para la otra es similar, y veis claramente que uno necesita sí o sí cómo es el radio de curvatura. ¿No? Entonces, esto me lo podía ver. Claro, escribí esto y dije, bueno, ayuda. Entonces, primero me halláis esto, y fue en el momento en el que escribí segundo más arriba. ¿Se ha entendido? Pero versión vuestra. Doy la resistencia del material, eso significa cuál es la fuerza que es capaz de aguantar, que ejerza la bolita, todos los materiales, ¿no? Para eso son los ingenieros, hacen pruebas de esfuerzo, de ese estilo, de dureza, de esas cosas, y dicen, pues nada, tantas veces el peso de la bolita. Y ahora la pregunta sería, ¿en qué posición rompe? Esa sería un problema similar, idéntico en el planteamiento, pero bueno, habría que buscar, entonces ya no son las posiciones, sino la posición. Pensadlo. ¿Alguna pregunta más? No sé, porque si no se entiende el enunciado, entonces la cosa está... Bien, necesitamos V cuadrado y R. V cuadrado a través de la conservación de la energía mecánica. Y R, ese es el problema. Uno puede ir a Wikipedia y ver cómo es. En el plano es fácil. Entonces, necesitamos hallar el radio de curvatura. En cualquier posición. Y además, en general, para cualquier alambre plano. Lo vamos a hacer para cualquier alambre plano. Eso quiere decir que por el precio de 1 os doy todo, igual a f de x. Antes teníamos que el alambre era, ¿no?, igual a 3x cuadrado. Pero ahora he dicho, todavía lo hacemos más general. La única restricción que he hecho para simplificar el asunto es que es en el plano. Si no, pensad cómo sería en 3 dimensiones, porque el alambre también puede tener 3 dimensiones, complica la cosa. Que es plano, que está contenido en el plano de la pizarra. O no puedes tener un alambre que entre y salga del plano de la pizarra, en 3 dimensiones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que me parece, es simplemente que toda la curva está contenida en un plano. Bueno, estupendo. Entonces, ¿qué hacemos por aquí? A ver, ideas. Ideas y lo que necesitamos, ideas. Uno dice, les han enseñado geometría diferencial. Bueno, pues vale. A ver qué se han aprendido de memoria de la geometría diferencial. O 2, vamos a utilizar un poco la física para intentar llegar al mismo resultado. Es decir, otra vez tendremos que considerar cómo es las componentes intrínsecas de la... Y aquí es donde viene el punto interesante, porque uno dice, vale, las componentes intrínsecas de la aceleración, si yo supiese cómo se mueve ese cuerpo a lo largo del alambre, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no? Forma paramétrica, por ejemplo, ¿no? Imaginaos por un segundo que yo conozco cómo es la posición en cualquier instante de tiempo, x de t e y de t. Suponedlo por un segundo, ¿no? Entonces realmente lo tenemos todo, porque yo puedo de la posición hallar la velocidad y hallar la aceleración, ¿no? Vx y vi, y podría la aceleración a x y a y, y de ellas, naturalmente, hallar cómo es. ¿Estáis de acuerdo en el planteamiento? Si yo tengo la posición r, en función del tiempo, conocido, supongado
Entonces yo puedo derivar, obtener la velocidad, derivar, obtengo la aceleración. Anda, esto me suena, ¿no? Me suena a lo que hice en la trayectoria circular. Hacía eso, yo sabía cómo era sabía bastante acerca de la trayectoria, derivaba, obtenía la velocidad, derivaba, obtenía la aceleración, y entonces me fijaba en diferentes direcciones del espacio, en la radial y en la tangencial. Bueno, y aquí no podemos, aquí el problema es decir, puedes hacer lo mismo, pero el problema, Miguel, es que, qué pena que x de t e y de t no lo tienes. Realmente no lo tienes. Fijaos ahora por un momento en el problema que es, yo tengo otra vez el alambre o lo que sea, f de x, igual a f de x. Yo puedo llevar esa bolita a lo largo del alambre bajo la acción de la gravedad, libremente, entre comillas, solo bajo la acción de la gravedad, o como a mí me salga de las narices. Lo cojo con la mano, ahí estoy yo, acompañando la bolita, y la muevo. Efectivamente, estoy ejerciendo una fuerza con la mano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo la muevo a lo largo de esto como a mí me dé la gana. Y ahora la pregunta es, ¿depende el radio de curvatura en cualquier posición de que tú lo dejes libre bajo la acción de la gravedad o acompañes la bolita con tu mano de alguna manera? Pregunta, ¿sí o no? Vuelvo a repetir. Estoy diciendo, dejo libremente la bolita, ¿no?, deslizar a lo largo del alambre, bajo la acción de la gravedad. Pero ahora puedo hacer también el problema, ¿no? Voy y cojo la bolita y también hago una fuerza con la mano, también está la gravedad, ningún problema, pero la llevo de otra manera a lo largo del alambre. De otra manera significa que en función del tiempo ocupará otras posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿el radio de curvatura a lo largo de la trayectoria, en ambos casos, para las mismas posiciones, depende, es diferente? Por supuesto, es el mismo. Ah, y ahí es donde dice uno, pues acompañemos a la bolita y escojamos nosotros el x de t y el y de t que a mí me dé la gana. El más sencillo posible. ¿Cero? No, eso no es lo más sencillo porque no tienes entonces la trayectoria a lo largo del alambre. Fíjate que tú tienes el alambre que es f. Ahora es donde viene el momento de pensar. Lo que me está diciendo Miguel es que tengo que parametrizar en función del tiempo la trayectoria y que, de tal manera que siga esa forma, esa curva. ¿Cuál es la más evidente? Bueno, a lo mejor me equivoco yo, la más evidente. ¿Cómo sería? La más sencilla. A ver, hagamos una competición. ¿Cuál es la forma paramétrica de la trayectoria más sencilla que se os ocurre? Y luego os dejo votar si queréis. ¿Dónde está? T y luego I. FD. Bueno, tú te has llevado el premio. ¿Tu nombre es? Judith. Muy bien, Judith. No ha habido más. Bueno, todavía tacho a Judith. Si alguien me pone otra más fácil. No, lo digo en serio. No la tacharía. Una vez que escribo no tacho. Añadiría. Para que quedemos, dejar las cosas claras. Es todo siempre en vuestro favor. Jamás cambio el asunto. Si ya la es eso, no la tacho. Pongo más. Pero la condición es que sea más fácil. Esa no la cambio. Yo creo que no. Todo el mundo lo ha visto decir, joder, evidente, por supuesto. Entonces cojo x igual a t, es decir, sigo un movimiento a lo largo del eje x que es uniforme, con velocidad uniforme, velocidad 1, ¿no? Y la y, que sería f de x, que es t, entonces ha dicho, efectivamente. Esa es la forma, yo creo que más sencilla de parametrizar. ¿Que otro escoge otra más complicada? Perfecto, comprobad entonces que nos va a salir el mismo radio de curvatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno dice, hombre, ya que has puesto t, ¿por qué no escoges t cuadrado? Puede ser. Tú dices, x es igual a t cuadrado. Y entonces y es f de t al cuadrado. Ahí habría que ver cómo es la función, pero uno la despeja y le queda otra vez en función de t. Serían dos formas diferentes de mover la bolita con la mano, bajo la acción de la gravedad. ¿Entendido? Al final, el radio de curvatura tiene que ser el mismo. Hay infinitas formas.
Estupendo. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Hallar la velocidad. Primero, velocidad. X punto. O sea que ya veis ahora cómo se ha repetido el problema. X punto, tendremos naturalmente 1. Todo está en el sistema internacional. Tiene dimensiones, lo digo bien claro, ¿eh? Tiene dimensiones, tiene las unidades en el sistema internacional correspondientes. Para que no haya malos entendidos, que luego queda grabado en YouTube y todavía hay algún que me dice. Entonces, y punto sería la derivada de f, lo estoy haciendo en general. Voy a denotar no f punto, sino f'. F' de t es la derivada de f con respecto a t. Vale, ya tenemos esto en cuanto a las velocidades, y en cuanto a las aceleraciones, pues podríamos tener, ¿no? La derivada segunda sería efectivamente 0, y la derivada, pues f' de t. Si queréis, quito el t, ya veré a ver si me lía mucho esto. Esto sería velocidad. Esto sería la aceleración. Muy bien. Primero nos ocupamos de la más facilonga. La componente tangencial. ¿De acuerdo? Voy a borrar, si queréis, aquí arriba. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito un vector unitario en la dirección tangencial. ¿Cuáles son las componentes de ese vector unitario en la... A ver, decidme. Son fáciles, ¿no? Viene dado, naturalmente, por esto, tan chupado como eso, ¿no? Claro, si se está moviendo la bolita a lo largo del alambre, por supuesto que eso va a ser tangente al alambre. Entonces tendremos aquí, voy a ponerlo entre paréntesis, las componentes, coma, o sea, la primera, segunda, tendríamos 1, f', y aquí tendríamos naturalmente 1 más f' al cuadrado. La raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Vale? De tal manera que entonces, fijaos, uno diría, bueno, puedo ahora hacer el producto es, uno diría, de manera natural, pues puedes hacer, ¿cómo sería la componente tangencial de la aceleración? Pues naturalmente la aceleración, que la tengo aquí, por U tangencial. Pero no es mi objetivo ese, porque mi objetivo es el radio de curvatura, y el radio de curvatura me aparece en la componente centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponernos en la componente centrípeta o radial. Muy bien, ¿y qué necesitamos? Un vector unitario, C, radial, R, ahí el sentido, al hacer la derivada, como realmente nos va a interesar en módulos, si vemos que R nos sale negativo, eso quiere decir que hemos escogido el vector unitario en la dirección errónea. ¿De acuerdo? O sea, que lo de la C tomadlo con un poco de prevención, o radial. Voy a ponerme así y así estoy en el sitio seguro, como centrípeta o radial. El sentido ya lo veremos más adelante, porque al obtener el radio de curvatura, si me sale negativo es que estás apuntando en la otra dirección. Bueno, y ahora necesito 1. Aquí es el momento en el cual nos simplifica la vida el que sea en un plano, que el alambre esté contenido en un plano. Porque se puede hacer chupado. Ahora sería el momento en el que 3 dimensiones no le queda a uno más remedio que hacerlo más elaborado. Si uno ha entendido bien los vectores, la geometría, entonces se puede sacar un vector unitario también. Pero aquí es más fácil. Yo creo que a simple vista lo vais a ver. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Perdón? F' menos, o sea, componente X. F' y luego la componente Y menos 1. Muy bien, claro. Menos 1, tenemos para la otra. O bien, otra versión sería menos F', 1. O sea, ahí veis cómo ahí estaríamos cambiando el sentido.
dividido por, naturalmente, la raíz cuadrada, esto tiene que ser unitario, de 1 más f' al cuadrado. Aquí tenemos entonces uno y otro. ¿Cómo comprobamos que lo que ha hecho vuestro compañero es correcto? Pues si hago el producto escalar de los dos vectores me tiene que salir 0. Por eso ha intercambiado las componentes y le ha cambiado el signo a 1. R por UT es igual a 0. Eso es lo que ha hecho él mentalmente, me imagino. Simplemente tiene la práctica de verlo ahí. Estupendo. Muy bien, pues ya tenemos la aceleración. En algún sitio tendré que, si no me lo voy a quitar la pantalla. Vamos a ver. La aceleración centrípeta. O radial. Voy a poner a R, ya que estoy utilizando lo mismo, R. Por producto escalar. Tenías, me habías dicho f' por 0, ¿no? Eso es 0. Estoy haciendo el producto escalar, primera componente por primera componente. 0 por f', 0. Y la segunda era menos 1, ¿no? Menos, ¿y cuál era la componente I? F2, ¿no? F2. Menos F2, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo ello dividido por lo tenías en UR, tenías 1 más f' al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto todo depende del tiempo. Muy bien, ya tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos? Ya estamos a punto de caramelo, la cosa está muy, 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 muy cerca. ¿Qué hacemos ahora con esto? Esta es la componente radial o centrípeta, vamos a dejarlo así un poco bailando. O sea, en algún sitio tengo que sacar R, porque si no, vamos dados, ¿no? Aquí, ¿esto a qué sería la componente si fuese la aceleración centrípeta? El módulo de la velocidad al cuadrado dividido. No es aquí, no, perdón. No. Creo que es en el aula 18. No pasa nada, hombre. Incluso el año pasado faltó mi mujer, que daba una clase, y entonces un marido es como Dios manda, salté yo en su lugar, y di una clase para ellos. Si no me falla mi mujer, pues entonces no tendré que darla yo, que era sobre la fuerza centrífuga, ¿de acuerdo? Porque era lo que tocaba en aquel momento, creo, o sea, que mezclé a los jóvenes con los más jóvenes, ¿de acuerdo? Y ahí, o sea, que ese año, y fue divertido, pienso yo, ¿no? Alguno estaba, me parece, ¿no? Esa es la Universidad de la Experiencia. Lo que llaman la Universidad de la Experiencia, que es dar a diferentes temas, ¿no? Ahí los profesores de la universidad se apuntan, money is money, pues se apuntan y les explican pues temas bonitos en principio, sí, light, de manera así, ¿no? En mi caso fue la fuerza centrífuga, que estaba muy bien, porque es un tema muy... Pero claro, la dificultad no era con eso, sino con el resto del público, que había un par de ingenieros por ahí, que, por desgracia, creían que sabían lo que era la fuerza centrífuga, pero no lo sabían. Pero el problema no es eso, el problema es tener la mente abierta y decir, ostras, no es fácil, es tener la mente abierta. Decir, pues es verdad. No, el problema es cuando es como esta mesa y uno dice, no, lo que yo creo que es. Entonces, pero como fui muy amable, no me lo tomé a mal. Iba a decir, fue muy divertido en ese sentido, ver, ¿no?, cómo te enfrentas a una persona de muchos años de experiencia, no eran muy mayores, diría yo 60 años, prejubilatas, y es divertido ver ese enfrentamiento. Por eso este año me he quedado así con ganas, lo que pasa es que tengo muchas clases y no puedo, pero si no lo haría. Bueno, sigamos, tenemos tiempo para terminar lo nuestro. V, habíamos dicho, V, el módulo de la velocidad que teníamos era 1, ¿no? 1 más f', ¿no?, al cuadrado, si no me equivoco. Teníamos así eso, es decir, que v al cuadrado, le quitamos esto y liquidado el asunto. Es decir, que tendremos menos f2,2 raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado igual a 1 más f' al cuadrado dividido por r.
Y ahora despejamos R y lo que nos queda es, esto pasa para allá, esto pasa multiplicando, entonces nos queda 1 más f' al cuadrado elevado a 3 medios dividido por menos f2. Y aquí cuidado, con un poco de cuidado, cuidado. Entonces puede salir positivo o negativo. Para estar en el lado seguro, ¿qué es lo que hago? Le meto un módulo como Dios manda y ya estoy en el lado. Y ahora ya puedo tachar el cuidado porque ya sé que ese es el radio de curvatura. Entonces podemos probar cómo sería el radio de curvatura en el punto más bajo de la 3. Esto es, como veis, general para curvas planas, no en 3 dimensiones. Y ahora tendríamos caso particular, punto alambre. Sí, preguntad. ¿Perdón? ¿Dónde? La equivalencia que has hecho de que la velocidad al cuadrado es igual a 1 más... Vx era, que era x punto, era igual a 1, y vi era y punto, y era f'. Entonces, v es raíz cuadrada de x al cuadrado más v al cuadrado. Estupendo, ¿no? Ahí, ¿cuándo has puesto Más. v cuadrado igual a raíz? Ahí, en este caso, ¿sería v o v cuadrado? Porque primero pusiste una raíz y luego a quitar esto. No, porque puse aquí al cuadrado. V es la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado, como estaba viendo tu compañera, ¿vale? Entonces, como yo necesito el cuadrado, ¿verdad? Le quito, pero ya veis que al final tengo que multiplicarlo por eso elevado a 1 medio, me queda 3 medios. Muy bien. Hagámoslo, entonces la fórmula. Necesito caso particular. R igual en módulo 1 más f' al cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? Dividido por f segunda. F era... Da igual, es el módulo. Da igual, por eso sí, si quieres lo pongo otra vez. Pero el módulo me da, o sea, da igual. ¿Cuánto teníamos? Si f era f de x igual a 3x al cuadrado, entonces tenemos 3t al cuadrado, eso quiere decir que f' de t es 6t, eso quiere decir que f segunda de t es 6, eso quiere decir que r es 1 más 6t al cuadrado, no, perdón, cuidado, 6t todo ello al cuadrado, o sea, 36. 6 por 6, 36. Elevado al 3 medios, dividido por la f segunda, 6. Con eso ya lo dejaríamos así. ¿De acuerdo? Fijaos que tal como he hecho la parametrización, tendríamos entonces en t igual a 0, es lo que corresponde a x igual a 0. Eso significa que r es 1, 36 por 0, 0, o sea, 1 elevado a 3 medios es 1. Entonces, todo ello en el sistema internacional que estamos utilizando. O sea, serían metros. ¿De acuerdo? Ya tengo la conservación de la energía mecánica a la velocidad. Tengo el radio de curvatura ahora en esa posición más baja. Pero en t igual a 0, la bolita no está en menos 1. Fíjate que yo para hallar, fíjate que ahora lo que estoy hallando, un segundo, que la pregunta está bien ahí, o sea, me gusta que preguntéis eso, fue en el momento, digo, a ver si preguntan. Yo he parametrizado, hemos quedado en que lleve como lleve la bolita, el radio de curvatura es 1 dado. Y entonces, ¿cómo he llevado la bolita? He puesto el tiempo de tal manera que poníamos x igual a t y igual a f de t. Entonces, ¿en qué instante de tiempo se encuentra la bolita en el punto más bajo del alambre? En t igual a 0. En t igual a 0. Y esa es la curvatura en esa posición, por lo tanto, por eso es 1/6. Gracias por la pregunta. Eso está bien. Si no, no te creas. ¿Tu nombre es? Lidia Brazal. Sí, que me mandaste un correo, ¿no?, de que te habías matriculado. Algo se da por una pregunta. Y ahora, pues, nos queda un minuto, simplemente comentar que, por favor, terminéis
el problema, mirad a ver cuántas... ¿Qué creéis? ¿Que va a salir más? ¿Va a salir una fracción del peso? O sea, menos de 1 o más de 1. A ver, esta pregunta es importante. He hecho una pregunta, a ver. Digo, ¿qué creéis? Termináis el problema para la posición más baja y ¿qué creéis que os va a salir? ¿Que la fuerza que ejerce el alambre, la normal, va a ser una fracción del peso? La fracción significa menos de 1, o va a ser mayor que 1. Claro, según la ley de Newton, fijaos, la curvatura, la aceleración está apuntando hacia arriba. Es decir, el peso está apuntando hacia abajo, por lo tanto la normal tiene que compensar al peso y además un poco más para que podamos tener una aceleración hacia arriba. Por lo tanto, tiene que ser mayor que el peso, por supuesto. Termináis eso numéricamente y lo miráis también para la 0,5 a ver qué os sale.